Déjame empezar a grabar. Ahí está. Les comentaba el día de ayer por WhatsApp que vamos a usar la clase de hoy. Les voy a empezar a exponer un nuevo tema sobre la psicoterapia, sobre cómo cura la psicoterapia o cuál es la teoría en la cual se basa, y sobre un tema que ya habíamos visto anteriormente, de cuál es la terapia que mejor cura o cuáles son los factores que hacen que una terapia cure o qué indicadores me dicen que alguien se está curando también, que son temas bastante relevantes en este asunto de la psicoterapia y que a veces no lo reflexionamos, simplemente agarramos una escuela teórica, la desarrollamos y no reflexionamos mucho si realmente estamos usando de manera adecuada y correcta la terapia y checando los indicadores de si la persona está realmente sanando o no. Pero antes de terminar, digo, de comenzar con este tema, quiero terminar lo del duelo. Es algo mucho más común que te vayan a ver por un asunto de duelo y que si es esporádico. El duelo tenemos que entenderlo de manera muy amplia. Miren, por ejemplo, yo tuve un paciente que me lo trajo su hermana porque había tenido una relación sexual en una fiesta media loca y según él se había infectado de VIH y eso lo tenía muy deprimido, ya tenía 6 meses que no trabajaba. Obviamente que esa es una depresión y que tiene que ver con un proceso de duelo mal hecho, mal realizado, pero que también tiene que ver con situaciones de la infancia que no le permitan a él superar una culpa, porque a fin de cuentas, pues tenía una tremenda culpa de lo que había hecho. Y bueno, yo trabajé eso como si fuera un proceso de duelo, tratando de subsanar tanto la culpa como pues otras situaciones, ¿no? Entonces, pues, ya para finalizar, eh, quedó claro el proceso de duelo, sus fases, no sé, que me platiquen. Por ejemplo, al día de ayer me hicieron favor de publicarme en el Heraldo una entrevista sobre qué les recomendaba yo a las personas que tenían una muerte en casa por COVID o de un familiar, a lo mejor no de casa, pero sí cercano. Y obviamente, pues la respuesta que les di es que, bueno, no puede haber un consejo generalizado, depende de qué persona, de qué familia. Lo que sí puedo decirles es sobre el proceso de duelo, explicar un poquito de qué se trata, cuánto dura, cuánto debe de durar, este, hasta dónde se considera patológico, qué implica el proceso de duelo y sobre todo que mucha gente cree que duelo significa dolor y no significa lucha interna para decidirte entre dejar ir a la persona o bien quedarte con la persona, pero entrar en la psicosis, que eso es lo que significa duelo, la lucha. Es un duelo a muerte entre, pues, no a muerte, pues, pero es un duelo entre una parte que no acepta que se fue contra una parte que sí lo acepta. ¿Se acuerdan? Que lo hemos estado repitiendo eso. A ver, no sé, ya para terminar, algún comentario que cada quien haga. A ver, Esmeralda, si andas por ahí. Sí, profe. ¿Algún comentario final ya para pasar al otro tema? Mm, pues en general del duelo y eso, Sí. am, pues, ay, pues no sé. Ay, es que le iba a preguntar, Ajá. tenía una duda sobre una pregunta, pero no la encuentro. Te esperamos Mm, mientras, entonces, que Anayeli nos haga favor de platicarnos Sí, sí, de alguna duda. mientras encuentro la pregunta. A ver, échanos la mano, Anayeli, con alguna pregunta. Estamos ya cerrando el tema del duelo. Quedamos que hasta hoy Sí, íbamos a tratar otro tema ya. sí, tuve una duda en una pregunta que decía que en qué, en qué medida era normal que una persona viera o sintiera que estaba ahí la persona que falleció. Sí. Eh, Y,
no pudiste responderla, ¿consideras que en cierta medida, pues, es normal sentir que todavía no se ha ido alguien? Bueno, más bien no la pude responder bien esa pregunta. Sí, mientras la persona sepa que no va a regresar, la persona que se fue, la persona que perdió, y esté consciente, esté su mente, digamos que ya le ganó la batalla a la idea de que por ahí anda y de que va a regresar, pero la evoca o la recuerda con cariño, es normal, está bien. Lo que no está bien es que crea que todavía por ahí anda y que va a regresar, o que puede hablar con ella, o que le manda mensajes. Por ejemplo, no sé si sepan que Paul McCartney, el ex Beatle, dice que le habla a George Harrison después de muerto, fíjense, o sea, le dolió mucho no le dolió de la muerte de John Lennon, porque pues se peleó con él, y por causa de John Lennon se separó la banda de los Beatles, pero sí le dolió mucho la muerte de George Harrison. Entonces, George Harrison era pues uno de los más cercanos, porque él componía las canciones y George Harrison les ponía la música y se las arreglaba. Entonces, dice Paul McCartney que él habla frecuentemente con George Harrison a través de un árbol, que sale a hablar con el árbol y que cuando se mueven las ramas del árbol le contesta a George Harrison. Obviamente que esto no está encuadrado con la realidad, porque en la realidad George Harrison ya se fue, ya se lo comieron los gusanos, etcétera, ¿verdad? Que lo tenga en su memoria es otra cosa, que recuerde cosas hermosas, pero que siga hablando con él, pues obviamente que hay algún elemento ahí, por chiquito que sea, ¿verdad? De psicosis, porque pues no puede ser. ¿Sí me explico? Eso sí está mal. Digo, que yo recuerde a un fallecido no está mal. Que lo recuerde sentado todavía en el mueble donde se solía sentar, qué sé yo. Digo, no, eso no está mal, pero sí está mal pensar que anda por ahí o que hay un medium que me pueda conectar con él, porque es una forma de decir, no quiero abandonarlo, no quiero que me abandone. Y entonces no estoy resolviendo el duelo. Por ahí, la pregunta que les hacía yo es, ¿cuándo se resuelve? ¿Cómo sé que se resolvió un duelo? Cuando la persona no siente dolor, cuando la persona acepta que la persona se fue, que no va a regresar, que le va a quedar un bello recuerdo, que va a estar ahí presente, que va a ser parte de su historia, por supuesto que sí, pero sabe que ya no está, ¿sí? Entonces, no sé si fui claro, estimada Nayeli. Sí, profe, sí. Y entonces, ¿qué opinión tendría usted acerca de los medium? No, pues obviamente que, miren, hay muchas formas de ganarse la vida, el psicólogo, el sacerdote. En cuanto nace como ciencia la psicología, pues los primeros que salen perdiendo son los sacerdotes y también los mediums, porque el medium te quiere meter al reino de la psicosis, ¿sí? ¿Por qué? Qué hace un medium? Un medium está dándote a entender que no se ha ido, que está en algún lugar y que tú puedes dialogar con ese ser querido, ¿sí? Pero sabemos que todos somos neuróticos en alguna medida y no está mal, ¿verdad? Lo que sí está mal es ser extremadamente neurótico, pero ser psicótico es otro rollo. Estamos hablando de una enfermedad mental grave, la esquizofrenia, por ejemplo, la paranoia, el delirio, la bipolaridad, son cosas muy fuertes, ¿verdad? Entonces, cuando tú utilizas un medium para conectarte con una persona del pasado que ya murió, en ese momento tú estás declarando que por ahí sigue existiendo. Y ese duelo, esa lucha entre el pensamiento de que ya se fue y el pensamiento de que todavía no se va, no se ha resuelto bien. O sea, el proceso de duelo sigue sin resolverse. Por eso los mediums se aprovechan, porque agarran a una persona en un proceso de duelo y en ese momento empiezan pues
actuar como actrices o actores, como si fueran el difunto. Y hay muchas cosas generales que la gente puede creer que son particulares. Por ejemplo, si la medium dice que me recuerda con mucho cariño, que todavía recuerda mis abrazos, que todavía recuerda la forma como yo comía, pues son cosas tan generales que obviamente van a embonar conmigo, pero pues obviamente que nada de eso es cierto, ¿no? O sea, eh, pensando científicamente, ¿verdad? Porque si pensamos religiosamente, pues nos vamos a otro rollo, ¿no? O si pensamos metafóricamente o filosóficamente, estamos en otra área, pero en la ciencia de la psicología, el duelo es la lucha entre el pensamiento de que ya se fue contra el pensamiento de que aún no se ha ido. Y el medium o la medium te alimenta el pensamiento de que aún no se ha ido. Entonces es no resolver el proceso de duelo. No te ayuda a resolver el proceso de duelo eso. Aparte de que te están estafando porque no hay forma de contactar, pues, si no, ya lo hubieran hecho en algún laboratorio. Miren, la ciencia es tan buena que se reproduce se cuestiona lo que alguien dice, lo que alguien hace, lo que alguien afirma, y se tiene que reproducir en otro laboratorio, en un laboratorio diferente, con las mismas circunstancias, y si no ocurre, pues es que algo no está bien. Entonces, por ejemplo, la quimioterapia, por ahí andan diciendo que el tepescohuite te cura el cáncer. Y yo he leído en muchos lados que es una gran mentira, que, por ejemplo, la hidroxicloroquina o algo así, que te curaba el COVID. Sale el presidente Trump y dice esa tarugada que eso cura el COVID. Y checas tú, un poquito en la Organización Mundial de la Salud, la hidroxicloroquina no cura el COVID, ni lo previene, ni te ayuda en nada, ¿no? Entonces, ahí está la realidad. O sea, la ciencia muy fácilmente puede desmentirte porque hacen experimentos y no hay ningún experimento donde un medium con cámaras, con qué sé yo, pues haya logrado traer acá a la vida a alguien que murió, ¿no? Entonces, por eso es bonita la ciencia, porque vas a lo seguro, porque se tiene que comprobar, que se tiene que corroborar, y las mediums o los mediums no han logrado hacerlo. De hecho, Harry Houdini, cuando muere su esposa, él la amaba mucho. Entonces le pidió que si había una forma de contactarse con él desde el más allá, que por favor lo hiciera. Y le dio una palabra clave que la tenía que decir en la medium. Y ninguna medium, porque anduve buscando todas las mediums habidas y por haber en Europa, ninguna le dijo la palabra clave que se le había dicho a la esposa. Le decían cosas generales, es que te recuerdo con mucho cariño, es que todavía recuerdo tus grandes ojos, es que todavía me acuerdo de tus grandes hazañas. Pues sí, son cosas generales, ¿verdad? Pero cosas particulares, todavía recuerdo que un día me dejaste plantada, hablando por la esposa, en el jardín y tardaste 40 minutos en llegar y empezó a llover. A ver, que le diga eso, que es algo tan concreto, pues no se lo va a decir, porque el medium no es tonto, porque eso a lo mejor nunca ocurrió. Pero bueno, a ver, ahora sí, Esmeralda, regresamos contigo. ¿Qué otra pregunta tenías por ahí? Sí, era, ¿es posible que la persona haga trampa y se brinque el proceso de duelo? Si lo hace, ¿qué consecuencias pudiera tener? O sea, eh, le puse que, pues, bueno, de lo que me acordé, que, o sea, brincarse, no aceptar como las emociones que siente al momento y querer brincarse todas esas etapas Ajá, para poder y querer realizar su vida otra vez. sí. Sí, estoy bien ahí en esa parte. Claro, el proceso de duelo no se puede brincar, se tiene que hacer, porque si no se hace, eh, todo el tiempo que te entretengas en hacer el proceso de duelo es un tiempo que estás desperdiciando, porque estás haciendo trampa. O sea, miren, por ejemplo, se muere alguien y no quieres sufrir, no quieres que te duela, vamos a suponer que se te muere una abuelita,
te vas con la otra abuelita del papá, no la de mamá, y entonces tratas de sustituir en la nueva abuelita, no, en la misma abuelita, pues, que te tenías 2 abuelitas, ¿no? Pero en la nueva, que a lo mejor no visitabas tanto, a la anterior que se murió. Entonces estás haciendo trampa porque cada persona tiene su respeto por ser individual, porque es única, irrepetible, porque no hay nadie que la imite, no hay nadie que sea idéntica a ella, porque todos tenemos variaciones y diferencias. Entonces tú quieres encontrar en la nueva abuelita, en la que casi no frecuentas, me refiero, a la anterior. Y entonces obviamente estás posponiendo el proceso de duelo. Te tiene que doler, pero no te va a doler si estás con otra abuelita, porque te va a empezar a distraer con sus propias cosas, te va a hacer tus pancakes, tus hot cakes o lo que sea, y te va a distraer con eso y no vas a empezar a hacer el proceso de duelo adecuadamente. O bien en el caso de una persona que tiene una separación, o que se le muere el marido, o se le muere la esposa, y tiene una amiga de muchos años y empieza a estar ahí con ella y le echa los perros, y ya son pareja, y obviamente la sociedad lo ve eso muy mal, ¿verdad? No lo ve con buenos ojos que luego salgas con una pareja cuando se acaba de morir tu esposa o tu esposo. Pero te estás brincando el proceso de duelo. No quieres que te duela, ¿ah? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tú vas a tratar de encontrar las cualidades de la persona que perdiste en la nueva y no están ahí. Entonces, a lo mejor momentáneamente te va a dar consuelo, te va a dar cariño, momentáneamente te vas a hacer sentir bien, momentáneamente te va a dar comprensión, pero te va a dar un tipo de comprensión diferente al que te daba la otra persona que se fue. Entonces, no estás haciendo un buen proceso de duelo, estás haciendo trampa, te lo estás queriendo brincar, pero no te lo puedes brincar, porque tarde que temprano va a darse la realidad de que no es esa persona. Porque tarde que temprano, la mente tiende a contactar con la realidad en el 99.9% de los casos, a menos de que tengas una falla psicótica. Pero si no ese es el caso, vas a tender a contactar con la realidad. Y al hacerlo, te vas a dar cuenta de que esa persona es diferente y te va a hacer daño, obviamente. Y ya, entonces vas a arruinar la relación nueva, aparte de que perdiste la relación anterior, vas a arruinar la nueva relación. En cambio, puedes tener un apoyo, no precisamente un sustituto. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que me siento muy mal porque perdí a mi esposa, que se lo digas a una amiga y que le invites a salir, se vale, o sea, y a platicar, pero no echarle los perros y querer sustituirla a la persona que perdiste en la nueva, porque no se merece esa persona, es faltarle al respeto, pues, por un lado, y faltarte el respeto a ti mismo y faltarle el respeto a la que se fue, o sea, es una falta de respeto triple, ¿no? Y aparte de que no vas a resolver nada. Se va a ir apaciguando, obviamente, ese deseo por la persona que se fue, pero no se va a resolver. Te tiene que doler, tienes que aislarte, tienes que debatirte, recordar los momentos alegres que tuviste con esa persona, llorar, desesperarte, todo eso es parte del proceso de duelo y tiene que ocurrir así. Claro que va a ser más leve con un compañero, con una compañera, con un psicólogo que te acompañe, que te escuche, que tal vez vincule ciertos elementos, porque cada proceso de duelo se vincula con un duelo de la infancia. O sea, para Freud, el duelo, y es una cosa que no sé si la llegamos a ver con alguna materia conmigo, creo que no. Pero bueno, para Freud, todo duelo del presente es un duelo del pasado. O sea, cuando uno pierde a su mamá, porque pierdes a tu mamá desde un punto de vista, no que se muera, pues, sino que ya no te atiende igual. Entonces empiezas a perderla poco a poco, ya no te atiende igual. Sabes que está ahí, te da seguridad, te da certeza saber que anda por ahí tu mamá, pero ya está teniendo al otro chiquillo, que es tu hermano, y ya te desplazó el hermanito. Entonces tú tuviste esa pérdida. Y eso, de cómo te afectó, pues también tiene que ver cómo te va a afectar en la edad adulta. O sea, muchas cosas de la infancia se van a repetir en la edad adulta, de una u de otra manera.
Entonces ahí sí puede ayudarte un psicólogo a que tú para que tú vayas sanando esa pérdida, pues obviamente pues no hay como un profesional. Puedes ir con un sacerdote también, no te va a hacer daño, ¿verdad? Puedes ir con un confidente, con un amigo, pero tomándolo como amigo, como amiga, no como sustituto, porque eso es hacer trampa, es lo que les decía, no se puede hacer trampa. O sea, aunque quieras hacerla, se te va a salir el chirrión por el palito, o sea, va a ser peor a la larga. Vas a perder a una amiga, luego a otra amiga, a la otra amiga, o a un amigo, otro amigo, y ya después de mucho hiciste el proceso de duelo. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Ya la última y nos vamos, como decía José Alfredo. A ver, Yo, una pequeña, profe, sí, ya ve que pues en el duelo, ¿no? Uno es por separación y otro es por pérdida. ajá, Bueno, no supe cómo explicarlo en la pregunta que nos puso usted. Decía estas cuestiones y yo pues al final le dije que pérdida o separación no dejaba de ser duelo, aunque pues sí uno era más corto que el otro, ¿no? sí, mira, bueno, qué tan corto, qué tan largo sea un duelo, no depende tanto de si es una separación o si es o si es una muerte, una pérdida eh, desafortunada de que nunca más vas a volver a ver a alguien. Pero una separación se vive igual que una muerte. O sea, es muy parecido romper con alguien y decir no te quiero volver a ver el resto de mi vida y que la persona te la cumpla, que sea muy orgullosa, pues es lo mismo, ¿no? Y tú sabes que no va a regresar porque es muy orgulloso, orgullosa. Y bueno, se va a vivir igual. Ahora, ¿cuánto va a durar el proceso de duelo? Hay gente que tiene más, no salud mental, porque eso no es de salud mental, tiene más fortaleza emocional que no es salud mental. La fortaleza de las emociones no implica por fuerza eso. Espérense, déjenme que me está, friegue y friegue una persona queriendo que le conteste algo y no me deja dar la clase. Estoy en clase, en cuanto pueda, me comunico contigo. Entonces, les digo, bueno, hay gente que tiene mucha fortaleza y que puede enfrentarse a las cosas mucho mejor que otros, pero eso no es salud mental, ¿sí? O sea, cuando tú tienes una pérdida, tienes un descalabro, es como si una parte de ti te la quitaran, como si te arrancaran un brazo, o sea, se siente la pérdida muy fuerte. Entonces puede durar un mes, 2 meses. Cuando empiezas a hacer tu vida, cuando recuerdas a la persona todavía y lloras un poquito, pero ya no tanto, y empiezas a ver para otro lado, ¿verdad? Porque hay la teoría de que madre, esposa e hija son sustitutos. Psicológicamente hablando, están en nuestra mente. O sea, en el caso de la mujer, el padre lo sustituye con el marido y de hecho elige a un marido con características muy parecidas a las del padre o contrarias que van a llevar tarde que temprano a revivir la relación que tuvo con su padre, pero también con el hijo. Entonces, cuando pierdes al padre, pues obviamente la persona que es tu marido, pues de alguna manera vas a tratar de sacarle doble jugo, para así valga la expresión, eh, como si fuera padre y como si fuera marido, ¿no? Y bueno, y siendo marido. O bien, si pierdes al marido, en el hijo te vas a refugiar y vas a tratar de sacar la parte del marido en el hijo y la parte también del propio hijo. Entonces, ¿por qué? Porque la mente no puede este, tener un bloque y decir, este bloque pertenece acá y este bloque pertenece hacia acá, porque está todo revuelto en nuestra mente. Entonces, pero bueno, les digo, la gente se las va arreglando intuitivamente, van saliendo de un proceso de duelo
o a veces porque alguien los ayuda, o porque entre más soportes sociales tengas, pues es mejor. Si tienes mucha gente que te habla y te pregunta cómo estás, o tienes ahí alguna candidata o candidato que le interesa salir contigo, pero obviamente respeta tu pérdida, pues esa es una persona buena que te va a ayudar momentáneamente, digo, claro, no vas a salir con ella porque vas a arruinar la relación. Tienes que esperarte 3 meses o 4 meses. O sea, aparte, después del proceso de duelo, otro mes, para que empiece todo bien, de cero. ¿Sí? Que se haya resuelto, que se haya cicatrizado bien esa herida y empiece otra vez el nuevo proceso de enamoramiento o qué sé yo. Bueno, en el caso de la gente que tiene una pérdida ya a los 55, 60 años, que pierde al esposo, esposa, pues ya casi no se repone, ya no vuelven a tener una nueva relación, ¿no? En Estados Unidos es mucho más probable que sí, porque ya la gente es mucho más liberal y se casan mucho más fácilmente a edades tardías, muy tardías. Aquí en México, ¿no? Como que ese guardar el respeto al papá de los hijos, el que no entre otro hombre a la casa o otra mujer a la casa también, ¿no? Pero también esas son ideas construidas socialmente porque no tiene nada de malo que alguien rehaga su vida, ¿sí? Ya el sexo a los 60 años ya no va a ser lo principal, si es que existe, digo, si es que todavía hay algo por ahí, no va a ser lo principal. Lo principal va a ser pues que se den afecto, que se den compañía, que lo lleve al sanatorio, en una crisis o que le digan no se te olvida tomarte tus pastillas, pues bueno, ya es otra etapa. Ya no vamos a querer que se vayan a Venecia a pasear en góndola y a reenamorarse de nuevo, ¿verdad? Pero bueno, se vale rehacer su vida, ¿no? También esa es otra cosa que tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia de que en la vida no se puede rehacer, porque es faltarle el respeto eso no es faltarle el respeto. Faltarle el respeto es iniciar una relación muy rápida. Eso sí es faltarle el respeto. Pero que esa persona tarde que temprano sea sustituida, valga el término, por otra, después de un buen proceso de duelo, después de guardarle la compostura, qué sé yo, pues eso no tiene nada de malo, ¿verdad? A ver, no sé qué más quisieran comentar. Profe, y bueno, eso de la medium, de trabajar con una medium o alguien que, pues sí, que te contacte, así se dice, ¿no? Que se contacte con el muerto. Ajá. Mm, Cuando después se hace como una obsesión con eso, pues obviamente la persona no te lo va a decir que está mal, porque pues para él le conviene porque estás pagando, estás trabajando con él. Entonces, como que hasta qué punto sería pues sano trabajar con una medium o alguien que contacte con el muerto. No, es que el medium va a, como si fuera un proceso de duelo, con padrinos, ¿se acuerdan que se batían a muerte? Los caballeros se abofeteaban con un guante y llevaban a un padrino con un arma, ¿verdad? En un campo se citaban a las 6 de la mañana, les daba el arma a un padrino, luego el otro padrino le daba el arma al otro, y a ver quién mataba a quién, ¿verdad? No tenían tanta precisión las armas en ese entonces. Pero el padrino estaba del lado del ofendido y el otro padrino del lado del ofensor, suponiendo, y era cuando se batían a duelo. Que ese es el proceso de duelo. Entonces aquí nada más es que es la idea de que alguien ya se fue contra la idea de que alguien todavía no se va. Entonces él está haciendo a la de padrino, de madrina, la medium, de la idea de que todavía no se va. Todavía no se va porque por ahí anda y la puedo contactar. Y obviamente que eso es algo muy, muy vinculado a la psicosis. Cuando yo creo o inclusive estoy seguro de que no se ha ido, de que reencarnó en el espíritu de alguien o de que puedo platicar con la persona que se fue
sea mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, mi hija, mi hijo. Obviamente que estoy haciendo un pacto con el padrino que está auspiciando la idea de que todavía no se va. Cuando que lo correcto, lo normal es que mis procesos mentales vayan caminando hacia aceptar la realidad. En este caso, la realidad es que ya se fue, y se fue su mente, se fue su espíritu, se fue su cuerpo, todo se fue. Y no, me queda el recuerdo, obviamente, me quedan las fotografías, me queda los hijos que tuve con esa persona, qué sé yo. Digo, eso no lo voy a cortar, ni se va a ir, ni se va a evaporar. Pero sí, pero la persona que se fue, tengo que aceptar que se fue. El medium no va a servir para paliar o para, digamos, que se lleve mejor un proceso de duelo. Va a ser al revés, va a ser negativo. Les digo, el medium está de lado, es el abogado del diablo, pues, es el que está abogando porque te metes en la psicosis. Y obviamente, no nomás en la psicosis, en la superstición, porque la superstición y la psicosis van de la mano, porque el usar amuletos, el tener ideas preconcebidas que no encajan con la realidad, es estar en la psicosis. Sí, nada más que en algunos casos son hasta culturales, ¿no? Son socioculturales, ¿no? Por ahí decían, bueno, ¿por qué le llevan comida al muerto el Día de Muertos, verdad? Pues, ¿a qué hora se va a salir a comerla? Es un día psicótica, de que el muerto va a salir a comer. Ah, pero pues es una tradición. Ah, espérate, eso es otro rollo, es una tradición, no es una idea psicótica, es una tradición. Porque también le contestaba el indígena al español, ¿y tú por qué le llevas flores a tu muerto? ¿A qué horas va a salir a olerlas? Y pues era la misma historia, ¿no? Entonces, el muerto no va a salir a oler las flores ni va a salir a comerse. Es un recuerdo, pues es una tradición. No es una idea psicótica, es una idea tradicional. Todo el mundo sabe que ya se fue, ¿verdad? Claro, hay gente que no lo acepta, no lo puede aceptar. En un principio así es. El primer principio del duelo es la negación. Ahí está Elizabeth Kubler-Ross, que nos habla de las 5 fases del duelo, que ya se las puse en una diapositiva, que la última fase es la aceptación. Primero es la negociación, perdón, la negación, luego la negociación, luego viene la depresión, que te estancas, hasta que poco a poco empiezas a tener optimismo y luego aceptas que la persona se fue y que puedes tú seguir tu vida sin esa persona. Esas son a grandes rasgos las 5 fases del proceso de duelo. Pero la primera fase es muy dolorosa, porque cuando sabes que se fue alguien. Decía Adler, el contrincante de Freud, que cuando se muere alguien, equivale a como si te cortaran una pierna, te cortaran un brazo. O sea, es un dolor tan grande que tú percibes que perdiste una parte de ti, porque aparte los seres humanos en nuestra mente representan, tienen un lugar en nuestro yo, y hay unas partes donde el yo se entrelaza con el otro yo del otro, y esa parte cuando se pierde, sientes que tú perdiste una parte también tuya, ¿sí? No sé si fui claro. Híjole, ya nos quedan 5 minutos, pues ya mejor le seguimos con lo del duelo. Y les mandé unas diapositivas, estas váyanlas leyendo, y todavía no les mandé, creo que preguntas, ya se las mando el miércoles y les empiezo a exponer del tema, ¿qué les parece? Pero bueno, ya para terminar, pues quedan 5 minutos. A ver, alguien más que me quiera hacer alguna pregunta sobre duelo. Que por cierto, duelo es muy importante en psicoterapia porque muchísima gente va por eso. O sea, gente que está ahorita bien, que dice yo no necesito un psicólogo, se le muere un familiar, al otro día está buscando un psicólogo. Entonces Maestro, sí, adelante. maestro, a mí se me hizo muy difícil contestar la pregunta de la diferencia entre el duelo por muerte y por separación. Si me pudiera apoyar con eso, por fin.
Bueno, hay una idea de que la persona sigue viva en el caso de la separación, ¿sí? Depende de cómo se dé la separación, ¿verdad? Si se dan muy buenos términos, amigables, que es muy raro, ¿verdad? Pero pudiera ser, pues no te va a afectar tanto y ni vas a tener que hacer un proceso de duelo tan fuerte. Que sigas siendo amigo de tu expareja o amiga, pues no te va a afectar mucho, ¿ah? Que obviamente, pues no vas a regresar a tener relaciones con esa persona, profundas me refiero, van a hacerse cada vez más superficiales y obviamente es un duelo menos doloroso, valga la expresión. Tú aceptas más fácilmente que se va una persona que se va de forma amigable, pero una persona que se muere no se va de forma amigable, porque se hace un relajo, toda la familia viene, se visten de negro, desveladas, o sea, eso no es nada amigable, eso es muy traumatizante, valga el término, ¿no? Entonces, obviamente que ahí sí equivale a una separación de una tremenda ruptura, como si fueras a los juzgados, una demanda, por X, Y, Z, y luego viene, y luego vienen, ay, me choca que me escriban ahorita si estoy dando clases, no sé cómo evitar que interfieran. Perdón, entonces les decía, cuando miren una separación muy fuerte, con gritos, donde toda la familia del esposo o de la esposa se convierten en los malvados, en los malditos, en los que ayudan y auxilian al malvado del que me estoy separando, de que nunca debí, ya me lo decía mi mamá, que para qué me casaba con él, que esto y que lo otro, ¿no? Que para qué me casaba con ella. Entonces, cuando se da una situación así, equivale a una muerte. Es muy parecido, pues, porque cuando alguien se muere, pues no se va, no agarra su caminito y se mete en la caja y se encierra el solito. No, es un asunto bastante traumático en muchos sentidos y muy escandaloso además. Igual que un divorcio, ¿verdad? Que es muy escandaloso también. Entonces, habríamos que analizar que en la separación, la gran diferencia, bueno, tiene mucho parecido en lo escandaloso, en lo traumatizante, pero la diferencia es que tú sabes que sigue vivo. Decía mi maestra, no fue mi maestra, fue mi alumna, de hecho, pero ella tenía maestría en terapia de familia y en terapia de duelos, que obviamente pues sabe muchísimo de ese tema y me decía ella que cuando tú sigues odiando al exmarido o al exnovio o al expareja o al papá que ya murió, lo sigues odiando, es que lo sigues amando. Y no vas a resolver el proceso de duelo hasta que el momento en que lo dejes de odiar. Entonces, odiar es una forma de amar y yo le decía, no lo entiendo, mira, entiendo muchas cosas que tiene la psicología, pero eso no te lo entiendo. Y me decía, sí, está bien fácil, mira, ¿tú conoces las pilas? Les digo, claro, tienen un polo positivo y uno negativo, ¿sí? ¿Qué hace una pila? Si la pones al revés la pila, no funciona el carrito o no funciona el control, tienes que ponerla en un sentido, ¿no? Pero la electricidad no, la electricidad la pones al revés o al derecho, funciona igual, el foco se prende igual. Y es que en realidad el amor es descargar energía en alguien, gastar energía en alguien. Si es positiva, qué bueno, pero a veces cuando se corta la transmisión de la energía positiva y entonces se empieza a darse la transmisión de la energía negativa y sigue dándose, sigue abierto el canal, ¿sí? Igual puede ocurrir con el muerto, lo puede seguir odiando, si ese es el caso, digo. Entonces, cuando se resuelve el duelo, cuando lo dejas de odiar al marido y cuando es neutral y cuando ya no te duele nada de lo que te haya dicho, ya se nos acabó el tiempo y nos va a sacar Zoom y nos va a interrumpir, así que mejor nos estamos viendo el miércoles, ¿sí? Suerte.